Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Como ya estáis viendo por el fondo, somos uno más en la familia, tengo una estantería nueva. Y también, tal y como veis por la miniatura, por el título y por esta maravillosa sudadera, se viene vídeo de recomendaciones otoñales. Otros años también he hecho recomendaciones de este estilo, así que os lo iré dejando por la i. Y este año he querido hacerlo un poco diferente porque no solamente quiero recomendaros libros, sino que también quiero recomendaros videojuegos y audiovisuales. Con audiovisuales me refiero a películas y series, para englobarlo todo en una misma categoría. Y es que me apetecía recomendaros sobre todo videojuegos porque estoy intentando volver a coger el hábito de jugar a videojuegos, porque aunque es un hobby que siempre me ha apasionado y que nunca se ha ido de mi vida, sí que es verdad que desde que tengo el canal tiendo a invertir mi tiempo libre más en leer porque necesito tener lecturas para poder crear contenido y he dejado un poquito de lado los videojuegos. Así que estoy intentando introducir de nuevo esa rutina en mi día a día y tengo varios videojuegos que creo que pueden ser perfectos para esta época del año, así que por eso he decidido hacer este vídeo. Y también os quiero recomendar películas / series, porque aunque sí que es verdad que en este caso estoy bastante más pez en cuanto a recomendaciones otoñales de Halloween y demás, porque no suelo ver películas de terror, que es lo que más suele estar relacionado con Halloween y con otoño, igualmente quería hablaros de unas cuantas para completar un poco este vídeo de recomendaciones. Vamos primero con La Guinda del Pastel, que son las 5 novelas que os quiero recomendar para leer durante este otoño. La primera de ellas es una de mis lecturas más recientes que me ha fascinado y se trata de La guardiana de las habitaciones encantadas de Charlie N. Holmberg. Merritt es un escritor que lleva una vida bastante normalita intentando sobrevivir dentro de este mundo editorial y de repente recibe el aviso de un abogado que le comunica que ha heredado una mansión ubicada en una isla recóndita que al parecer pertenecía a su tatarabuela. Merritt al principio recela un poco, pero necesita un sitio donde vivir, así que va a echarle un vistazo a la propiedad pensando que como lleva tanto tiempo abandonada, probablemente esté prácticamente en la ruina, por lo que su intención inicial es simplemente ver en qué estado se encuentra y venderla lo antes posible. Sin embargo, cuando llega allí, lo primero que se encuentra es que la casa está en perfectas condiciones, a pesar de que en unos 100 años no ha vivido nadie allí, y no solo eso, sino que cuando entra en la casa se da cuenta de que la casa está encantada. Y lo primero que hace es encerrar a Merritt dentro y hacer cosas como derretirle el suelo, derrumbarle la escalera y un poco hacerle la vida imposible al tiempo que no permite que salga de allí. Enseguida llega a su rescate Hulda, que es una mujer que trabaja para el Instituto de Casas Encantadas de Boston y que esta asociación, como su propio nombre indica, se encarga de mantener un registro de todas las casas encantadas que existen, en este caso en Boston, pero es un instituto que existe en más ciudades, y mandan a gente allí para que ayuden a sus dueños a controlarlas, a mantenerlas en pie, porque este instituto lo que hace es básicamente protegerlas, dado que aunque la magia en este universo es habitual, cada vez queda menos magia porque la única forma de que la magia prevalezca en la sangre es mediante matrimonios concertados entre magos, por lo que en el momento en que la gente empieza a casarse con gente que no tiene magia, esta magia poco a poco va desapareciendo y las casas encantadas es como uno de los últimos bastiones de magia que queda en el mundo. Es un libro que me ha gustado muchísimo porque aunque parece que tiene una trama muy simple, en realidad hay mucho más detrás de todo lo que os he contado. Hay misterios que tenemos que averiguar, también tenemos magos oscuros que se han convertido en tal por historias de terror que tenemos que desentrañar. Hay muchas cosas del pasado que Merritt no sabe que afectan no solamente a la casa sino a su propio futuro. El tema de la magia y cómo lo trata la autora me ha parecido interesantísimo porque en este mundo hay como diferentes tipos de magia y dependiendo de la magia con la que nazcas y del porcentaje de magia que tengas en tus venas, puedes hacer un tipo de hechizos u otros. Es decir, no todo el mundo puede controlar todos los hechizos, sino que solamente puedes controlar los de tu tipo de magia y además cuanto menos sea tu porcentaje mágico, menos hechizos puedes controlar y menos control tienes sobre esos hechizos en concreto. También tenemos una historia de amor, tenemos una historia de celos, de traiciones. Es una novela muy completa que también tiene un punto bastante cozy, sobre todo lo que viene siendo el entorno de la casa, aunque al principio parezca una casa bastante psicópata, os aseguro que la casa es maravillosa y que de hecho se le termina cogiendo cariño a la casa, si es que eso es posible.
La segunda novela que os quiero recomendar, que es perfecta para esta época, es Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez. Con este libro no me quiero enrollar mucho porque lo he recomendado bastante últimamente, pero es que es perfecto para Halloween, es perfecto para otoño porque está ambientado en un Londres victoriano con una protagonista, Annabel, que toda su infancia ha vivido en un cementerio y que además sufre una enfermedad del corazón, que eso hace que desde muy pequeña esté vinculada a la muerte y que por lo tanto sea capaz de ver fantasmas. Pronto se convertirá en una medium de renombre y eso atraerá a un fantasma muy peculiar que se llama Víctor, que es un fantasma de la aristocracia que murió asesinado en extrañas circunstancias. Él no recuerda absolutamente nada de su muerte, solo recuerda que murió de un tiro en el pecho y por lo tanto quiere intentar averiguar qué fue lo que pasó, quién le mató y por qué le mató. Así que le pedirá ayuda a Annabel porque ella tiene muy buena reputación y porque además es una medium de verdad. Y aquí tenemos una historia bastante trágica de amor porque la medium y el fantasma se terminan enamorando con la problemática que eso supone. Además, la ambientación es maravillosa porque ya he dicho que estamos en Londres, que es la ciudad nublada y de la lluvia por antonomasia. Tenemos cementerios, tenemos a Jack el Destripador porque justo se ambienta en la época en la que él estaba activo. Así que si os apetece una novela autoconclusiva y de romance con fantasmas, Hojas de Dedalera es perfecta. Otra saga que es perfecta, que he recomendado bastantes veces, pero que no me canso porque es una saga que actualmente nadie recomienda y que parece que como fue publicada hace tantísimo tiempo la gente se ha olvidado de que existe, es The Raven Boys de Maggie Stief Vater. Esta historia está ambientada en un pueblecito bucólico inglés llamado Henrietta, donde vive Blue y su familia. La peculiaridad que tienen las mujeres de su familia es que todas ellas tienen algún tipo de poder, que son videntes, que son capaces de ver el futuro, que son capaces de hacer magia, excepto Blue, que lo único que puede hacer es potenciar el poder mágico de su familia. En la noche de San Marcos, Blue acompañará a su familia al cementerio porque tienen la tradición de ver el desfile de fantasmas que se da durante esa noche y en ese momento verá el fantasma de un adolescente con el uniforme de la academia Agliombi, que es una academia super pija del pueblo. Esa aparición está directamente relacionada con una maldición que pesa sobre Blue y es que si Blue besa a su amor verdadero, este chico morirá. A partir de ahí, Blue conocerá a Gansy, que es este chico al que ha visto en el cementerio y que todavía no está muerto, y tendrá que averiguar si él es el chico de su maldición, si el hecho de haber visto su fantasma es premonitorio en algún sentido, y además ayudará a Gansy y a su grupo de amigos a intentar encontrar al rey galés Glendower, ya que se dice que le enterraron en una línea ley que está en el pueblo de Henrietta, pero que en realidad este rey no está muerto, sino que está dormido esperando a que alguien le despierte y aquella persona que consiga encontrar su tumba podrá pedirle el deseo que quiera. Como veis, aquí tenemos maldiciones, tenemos fantasmas, tenemos magia. Es un libro muy original donde tenemos a personajes bastante poco estereotípicos. No es fantasía como tal, es más bien realismo mágico y la pluma de la autora es magnífica. De verdad que me encanta cómo escribe Stief Vater. Tiene una pluma muy onírica y parece que constantemente estás viviendo dentro de un sueño. Todos los personajes son increíblemente carismáticos, cada uno de ellos tiene su trasfondo, tiene su propia historia y aunque es verdad que la protagonista como tal es Blue, realmente se puede decir que es una novela coral porque la historia no se centra exclusivamente en ella, sino que vamos saltando entre todos los chicos del cuervo, que es el nombre que recibe Gansy y su grupo de amigos, y conforme va avanzando la historia vamos viendo que hay nuevos personajes que también tienen cierto toque mágico y que van a complicar todavía más la trama. Una novela un poco más mamarracha, una novela un poco más divertida, por si os apetece leeros algo así como más ligerito, es Novia de Ali Hazelwood. No está muy en la línea de lo que publica habitualmente, porque sí que es verdad que es romance, pero es romance paranormal, y aunque mantiene la esencia de Ali Hazelwood, es una novela, como digo, bastante diferente a lo que ha publicado hasta ahora. En esta novela tenemos vampiros y hombres lobos que evidentemente son enemigos mortales e intentan llevarse más o menos bien haciendo treguas entre ellos que básicamente consisten en que los licántropos mandan a un licántropo a la zona de los vampiros para que viva con ellos durante un tiempo y los vampiros hacen lo mismo. En esta ocasión las tensiones están tan altas que van a llevar la tregua un pasito más allá y deciden concertar un matrimonio. El matrimonio va a ser entre Misery, que es la hija del líder de los vampiros, y Low, que es el líder de los licántropos. Es un enemies to lover en el que a principio tanto Misery como Low se odian profundamente el uno al otro, no ya por su
su propia naturaleza, sino porque sus personalidades chocan muchísimo. Pero además de esto veremos que hay más cosas de fondo que tenemos que averiguar. Por ejemplo, que Misery en este caso se ofreció más o menos voluntaria para el matrimonio porque quiere investigar cierta cosa que ha pasado en su vida y que ella está convencida de que tiene que ver con los licántropos, y por su parte tanto Lou como su grupo de licántropos más cercano parece que están ocultando algo, y Misery se dedica a indagar para ver si eso que están ocultando tiene que ver o no con lo que ella misma está investigando. Este es un libro que no se toma en serio a sí mismo, ¿vale? No es un libro para nada sesudo, sino que es un libro en el que la autora coge todos los clichés de los licántropos, todos los clichés de los vampiros, los junta en una batidora y hace una especie de fanfic divertidísimo. Si os gusta lo spicy, que sepáis que también tiene bastantes escenas subidas de tono. A mí es algo que en lo personal me molestó un poco, más que nada porque llega un punto en el que es como, tía, tranquilízate y para allá. Pero bueno, si os gusta lo spicy, que sepáis que aquí hay bastante spicy. Si os gustan los enemies to lover, por supuesto, esta novela también es perfecta para vosotros, porque al final, como todos aquí nos imaginamos, el matrimonio falso termina no siendo un matrimonio tan falso y terminan surgiendo chispas entre los dos. Es un libro con el que yo me lo pasé muy bien, me divertí muchísimo, sobre todo por Misery, porque me encanta el humor ácido y sarcástico que destila por todos sus poros. La traducción es magnífica, los juegos de palabra y la manera tan peculiar, tan jovial y tan moderna que tiene Misery de hablar, con tantos chistes y con tantos chascarrillos, está traducido maravillosamente bien. Así que si queréis empezar a leer esta autora y no sabéis por dónde meterle mano, otoño es vuestra oportunidad. Y para terminar con la sección de los libros, os voy a recomendar una lectura que es bastante diferente a lo que os he recomendado hasta el momento, y se trata de El monje de Matthew Gregory Lewis. Esta novela se considera una de las precursoras de la novela gótica. Está ambientada en Madrid en el siglo XVIII y tenemos dos tramas. Por un lado la de Ambrosio, que es un monje que es la personificación de la rectitud, vive por y para la religión, no soporta a los pecadores y su discurso es absolutamente de fanático religioso. Y por otro lado tenemos a Inés, una joven que se ve obligada a ingresar en el convento porque su madre antes de fallecer pidió esto como última voluntad. Inés guarda un secreto terrible que será descubierto por Ambrosio por pura casualidad, y en cuanto el monje se entera de esto hará lo posible porque expulsen a Inés del convento y la encarcelen, e Inés, rota de dolor y absolutamente aterrorizada porque no sabe qué va a ser de ella, maldice a Ambrosio. Ambrosio se toma esta maldición al pie de la letra y empieza a obsesionarse con que una de las jóvenes que está con él, que se llama Matilda, en realidad es el demonio reencarnado, y que este demonio va a utilizar todas las tretas posibles para obligar a Ambrosio a alejarse de ese camino de rectitud e introducirle en una espiral de locura y lujuria. Es una novela que calificaría de terror por las cosas que suceden en ella, no tanto por el tema paranormal, aunque también tiene bastante que ver, sino terror en el sentido de cómo se comportan las personas, hasta dónde están dispuestos a llegar aquellos fanáticos religiosos para conseguir que todo el mundo siga su doctrina, que todo el mundo siga el mismo camino. Es una novela que yo os advierto que está plagada de trigger warnings, así que si sois sensibles a ciertos temas no os la recomendaría, pero igualmente he querido incluirla aquí porque es bastante diferente a lo que os he recomendado antes, porque como digo es una de las precursoras del género gótico, del género de terror dentro de la literatura. Y como siempre, cuando hablamos de clásicos de terror, lo primero que nos viene a la cabeza es Edgar Allan Poe, Frankenstein y demás, pues he decidido traeros algo un poquito diferente que no suele recomendarse y que pasó bastante desapercibido. Esta novela fue súper problemática en el momento en el que se publicó porque el autor hace una crítica acerada a la religión, y no recuerdo exactamente el año en que se publicó, pero en ese momento la sociedad seguía siendo profundamente religiosa, así que la publicación de esta novela fue un total escándalo porque este señor no tenía pelos en la lengua y se dedica a destrozar a base de bien a la Iglesia Católica. Vamos ya con los videojuegos. El primero que os quiero recomendar, que de hecho lo he descubierto esta misma mañana y ha sido un poco el detonante para que yo decidiera hacer este vídeo, es Postmouse. El protagonista es un ratoncito cuya misión es ir entregando cartas a los diferentes animales del bosque. La historia empieza cuando uno de sus compañeros, que es una paloma, ha desaparecido, no saben dónde está, y por lo tanto su jefe, que es un sapo, le encarga al ratoncito que se ocupe de las cartas que tenía que enviar la paloma, porque desde su ausencia están desbordados. Así que tú eres el ratoncito que tienes que ir por el bosque saltando diferentes plataformas y diferentes obstáculos para encontrar a aquellos animales a los cuales tienes que entregarle
una carta. Es un juego súper sencillo para el que no es necesario saber ni siquiera jugar a videojuegos, con tener un mínimo de coordinación es más que suficiente. Es un juego adorable, muy otoñal, porque vamos, como digo, por el bosque, recorriendo el río. La estética es preciosa, está todo lleno de setitas, lleno de hojas de los árboles, llenos de troncos donde los animales han hecho sus casitas con sus chimeneas, sus ventanas, sus puertas. Visualmente es un juego que es una delicia y además está gratuito. ¿Qué más queréis pedirle? Siguiendo con un juego así con esas vibras cozy de estar en un bosque, aunque en este caso de dinámicas de jugabilidad un poquito más complejas, tenemos el Child of Light, que es un juego que es visualmente una maravilla, que tiene una banda sonora que es espectacular, un juego que me he pasado como 3 veces. Además, desde que salió, que creo que fue en 2013, ha recibido varios remakes para diferentes consolas y de hecho en 2018 salió para la Switch, así que tenéis una amplia variedad de plataformas para poder jugarlo en función de lo que más os guste. Es un juego RPG que está claramente inspirado en los cuentos de hadas y aquí tenemos a una reina malvada de la oscuridad que ha robado el sol, la luna y las estrellas. Nosotros encarnamos a Aurora, que es una joven princesa de corazón puro que de repente despierta en el bosque de Lemuria sin saber cómo ha llegado ahí, sin recordar nada, y se hará amiga de una luciérnaga que va a ser quien nos ayude en nuestro viaje. Aurora tiene la capacidad de luchar contra los monstruos del bosque que han sido creados por esta oscuridad y básicamente nuestra misión consiste en encontrar a esta reina malvada, derrotarla para que devuelva el sol, la luna y las estrellas y salvar al reino de Lemuria. Además, todo este viaje no solamente servirá para salvar su reino, sino que también servirá para que ella regrese a casa. Esta es un poco la trama principal, pero conforme vayamos avanzando veremos que hay más cosas que tenemos que descubrir, como por ejemplo el pasado de Aurora, por qué tiene esta habilidad y el poder de luchar por la luz, cómo ha terminado en ese bosque, qué pasa con su familia y una serie de misterios que tenemos que ir desentrañando. El aspecto visual es absolutamente magnífico, me enamora tanto en lo visual como también en lo que viene siendo la música, la banda sonora te pone los pelos de punta, la trama también es preciosa y los personajes que vamos encontrando por el camino y que se van uniendo a nuestro equipo son increíbles. Un juego que ha sido una adquisición bastante reciente para mi Nintendo Switch, aunque también está en otras plataformas, es The Garden Path. En este juego tú eres un jardinero que tienes tu jardín bastante grande y básicamente lo que tienes que hacer es cultivar plantitas. Yo este juego me lo compré por la estética, porque cuando tú piensas en juegos de jardines siempre tienes en mente algo como muy colorido, muy llamativo, y en este caso el juego es un poco más oscuro. No es que la trama ni nada así sea oscuro, sino que la estética es más como gótica, por así decirlo. Es un jardín que tiene muy poquita luz, que es verdad que tiene plantas pero no son precisamente flores llamativas. Es muy otoñal, ¿qué queréis que os diga? Yo cuando lo vi lo primero que pensé fue otoño. Y mientras tú vas plantando tu jardincito también tienes que ir recolectando plantas, tienes que ir recolectando árboles e ir aprendiendo sus características. También de las plantas que vas recogiendo puedes ir haciéndote diferentes tests y por supuesto tenemos a varios personajes que van pululando por el jardín, no siempre están los mismos, sino que en cada momento, dependiendo del día de la semana, dependiendo de si es por la mañana o por la tarde, porque además el juego funciona con la hora real, por lo tanto si tú te pones a jugar por la mañana en el juego es de mañana y si juegas por la noche es de noche, entonces dependiendo del momento en el que te pongas a jugar te vas a encontrar unos personajes u otros. Cuando hablas con estos personajes ellos también te van dando misiones, es decir que no solamente es cuidar tu jardín y ya, sino que tienes pequeñas misiones que tienes que ir haciendo, no solamente para que el resto de tus compañeros estén contentos, sino también para averiguar un poco cuál es la historia que hay detrás de ese jardín, porque por lo que te dejan ver al principio el jardín en su momento era una zona gloriosa donde había un rey, no recuerdo si era un rey o un mago, pero había como alguien que era dueño del jardín y que se encargaba de él, pero de repente desapareció y entonces te van dando pequeñas píldoras que tú tienes que ir descubriendo por tu cuenta en el jardín, que te van ayudando a hacer un poco la historia completa de qué fue lo que pasó con ese jardín y de cómo puedes ayudarle a recuperar la gloria de tiempos pasados. Es un juego muy tranquilito, no es de estos en los que te enganchas en absoluto, es un juego para tomártelo con calma, para que tú cada día te metas 20-30 minutos, resuelvas un par de misiones, plantes un par de arbolitos. Es un juego para ponerte con él cuando realmente quieres relajarte, cuando realmente quieres algo tranquilo y cuando quieres jugar pero no quieres estar 2 horas enganchado.
La siguiente recomendación que no podía faltar aquí, aunque es un topicazo, es el Animal Crossing. Y además ahora en otoño es perfecto porque si lo conocéis y habéis jugado, el Animal Crossing va con las diferentes estaciones del año, así que ahora en otoño, aparte de que podéis cultivar calabazas, que a mí me parece una total y absoluta fantasía, también tenemos eventos otoñales mediante los cuales podéis conseguir ciertos ítems que están relacionados con otoño y con Halloween. Así que es el momento perfecto para decoréis vuestra casa de Animal Crossing con hojitas rojas, calabazas y jerseys mulliditos. No me quiero enrollar mucho con este videojuego porque yo creo que absolutamente todo el mundo conoce el Animal Crossing, pero bueno, yo ahí os lo lanzo como sugerencia porque me parecía un delito hablar de videojuegos cozies y perfectos para el otoño y ni siquiera mencionar el Animal Crossing. El último juego que os quiero recomendar es más bien tirando a halloweenesco porque es un juego de terror. A ver, de terror con muchas comillas, ¿vale? Porque no es un juego que dé miedo, pero sí que es un juego bastante tétrico. Y es el Alice Madness Return, que es junto con el Child of Light uno de mis juegos favoritos. Como podéis haber deducido por el título, es un juego que está basado en Alicia en el País de las Maravillas y también en Alicia a través del espejo. Nuestra protagonista es Alice Liddell, que ha terminado encerrada en un psiquiátrico por todos los problemas psicológicos y todos los traumas que acarrea desde hace años, que fue cuando su casa se incendió. Durante ese incendio murieron tanto sus padres como su hermana pequeña y ella no recuerda exactamente qué fue lo que sucedió, se siente culpable por ser la única que ha sobrevivido y además no tiene muy claro cómo fue que ocurrió el incendio. No está muy segura de si fue un incendio accidental o si fue un incendio provocado. Este juego se divide en dos mundos. Por un lado tenemos el mundo real, donde está Alice encerrada en este psiquiátrico, teniendo sesiones de terapia con su psicólogo para intentar superar ese trauma y sobre todo para intentar, digamos, regresar mentalmente a ese punto del incendio para averiguar cómo se produjo y si acaso el hecho de que ella sobreviviera es porque ella tuvo algo que ver con el incendio. Por otro lado, mientras está recluida y mentalmente inestable, es capaz de regresar al País de las Maravillas. En esta historia, Alice ya ha estado previamente en el País de las Maravillas, pero supuestamente cuando ella estuvo, el País de las Maravillas estaba perfectamente, pero fue a raíz de que ella lo abandonara y decidiera regresar al mundo real cuando todo empezó a venirse abajo. Y es que ahora gobierna la Reina de Corazones, que es una tirana, y su forma de gobernar el País de las Maravillas o las decisiones que está tomando está consiguiendo que el País de las Maravillas se venga abajo. Por lo que en esta ocasión la misión de Alice será salvar este País de las Maravillas e iremos pasando por las diferentes zonas. Las primeras zonas del País de las Maravillas en las cuales jugamos, este sitio mantiene todavía todo su esplendor, todas esas maravillas que tenemos en mente de las diferentes películas que hemos ido viendo, pero conforme vamos avanzando nos damos cuenta de que el País de las Maravillas está completamente corrupto. Y como digo, es un juego bastante tétrico porque cuanto más nos acercamos al final, más vamos siendo conscientes de esa corrupción del País de las Maravillas, de cómo las criaturas inocentes y adorables se han convertido en monstruos sanguinarios. Y aunque no diría que es un juego fuerte como tal, sí que es cierto que a lo mejor para personas sensibles hay imágenes un poco crudas, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta. Si os gusta la estética de Alicia del País de las Maravillas, yo os lo recomiendo. Si sois personas cero sensibles, os lo recomiendo porque es un juego con unas dinámicas chulísimas, con una historia increíble y de nuevo los visuales me vuelven loca. Vamos ya con las recomendaciones de películas y series, que aquí creo que voy a ser bastante breve porque estoy convencida de que todo lo que os recomiende ya lo habréis visto y lo conoceréis. La primera que os quiero recomendar es Más allá del jardín, que es perfecta para Halloween porque además transcurre en otoño y también tenemos por ahí fiestas de Halloween. Y esta serie muy cortita de animación de solamente 10 episodios va siguiendo las aventuras de dos hermanos que de repente se ponen a caminar en un bosque y se dan cuenta de que el bosque es extrañísimo y de que no saben cómo regresar a casa. Así que en esta serie vamos viendo las aventuras y peripecias de estos dos hermanos en el bosque, que es un bosque mágico, encantado, donde hay criaturas bastante extrañas, intentando encontrar el camino de vuelta a casa. El hermano mayor es Weird, que es un chico súper prudente y también muy miedoso, que va siempre con 1000 ojos y que intenta que su viaje por el bosque sea lo menos peligroso posible. Y luego tenemos a su hermano pequeño, Greg, que es un cabeza loca, que para él todo es absolutamente un juego, que tiene cero preocupaciones y que se lanza de cabeza a cualquier cosa que le llame la atención sin pararse a pensar 2 minutos si es peligroso o no. Y por el camino no solamente irán encontrando monstruos contra los que se deben enfrentar, sino que también se encontrarán criaturas extrañas y harán una amiga bastante peculiar, que es un pájaro llamado Beatriz, que intentará ayudarles en este regreso a casa. No os puedo contar mucho más porque es una serie súper cortita, pero literalmente es una serie de animación que grita otoño por todos sus poros.
Es una serie que yo conocía desde hace años, pero la vi por primera vez el año pasado y la verdad es que me pareció preciosa, me maravilló y además es súper cortita, así que incluso podéis hacer maratón si queréis. Otro clásico del otoño es Las chicas Gilmore, que también es una serie bastante más larga, tiene como 7 temporadas creo, y es una serie que siempre he visto recomendada en otoño y este año por fin he empezado a verla y lo cierto es que sí, normal que lo recomienden en otoño porque es una serie que está ambientada en un pueblecito adorable, donde todo el mundo se conoce, donde todas las casas son preciosas y además tiene varios capítulos que están ambientados en el otoño, en los que todo el pueblo se decora con calabazas, con pavos de acción de gracias, con lucecitas, con hojas rojas, así que es una serie que en ese aspecto es una delicia y además la trama también me está gustando mucho porque nuestras protagonistas son, como su propio nombre indica, las chicas Gilmore, que son una madre y su hija. Lorelai Gilmore tuvo a su hija cuando ella tenía 16 años y esto pues obviamente le supuso una serie de problemas. El principal es que su familia es muy conservadora, por lo que en cuanto se enteraron de que su hija adolescente estaba embarazada pusieron el grito en el cielo y desde ese momento Lorelai decidió marcharse de casa de su familia y buscarse la vida ella sola, trabajando de lo que podía para sacar adelante tanto a ella como a su hija. Luego tenemos a su hija, que es Rory, que en la serie también tiene como unos 15-16 años y bueno, esta serie nos va hablando un poco de la relación que hay entre madre e hija y básicamente de su día a día. La serie comienza cuando Rory consigue entrar a Chilton, que es un instituto súper prestigioso y muy caro, y Lorelai no tiene los recursos suficientes para poder pagárselo, así que le pide ayuda a su propia madre, con la que no se lleva nada bien por toda esta relación turbulenta que os he comentado. Y nada, como digo, la serie va un poco de seguirlas a las dos en su día a día, de ver a Rory en esta nueva etapa del instituto, de ver cómo se llevan entre ellas y cómo es su relación. Y aunque es verdad que llevo muy pocos capítulos vistos, he visto lo suficiente como para que esté obsesionada con ella, como para entender por qué todo el mundo ama a las chicas Gilmore, por qué todo el mundo la recomienda y unirme yo a esa ola de recomendaros esta serie en otoño. Vamos con películas. Os voy a recomendar un topicazo, lo sé, soy consciente, pero es que esta película me obsesiona a niveles inimaginables y es La novia cadáver de Tim Burton. De Tim Burton, las dos películas que más me gustan son La novia cadáver y Pesadilla antes de Navidad. Pero he de decir que La novia cadáver me gusta mucho más porque siento que es mucho más profunda y menos infantil. Aquí tenemos a Víctor, que pertenece a una familia que antiguamente tenía mucho dinero, pero que actualmente está en decadencia. Por lo que sus padres le conciertan un matrimonio con Victoria, que es otra muchacha de familia bien. Lo que ellos no saben es que la familia de Victoria también está en la ruina y que precisamente sus padres han aceptado este matrimonio porque creen que la familia de Víctor tiene dinero. Es decir, que ambos se casan por conveniencia creyendo que el otro es rico cuando en realidad los dos están en la ruina. La cosa se complica un poco cuando Víctor, practicando la ceremonia de boda, entra en pánico, la lía muchísimo y decide huir al bosque para tranquilizarse, para calmarse y comienza a repasar los votos matrimoniales. Mientras está repasando los votos, le pone el anillo de boda a una rama de un árbol, o lo que él cree que es una rama de un árbol, que resulta que es nuestra coprotagonista, Emily, la novia cadáver. En el momento en el que Víctor le pone el anillo, Emily resurge de la tierra, preciosamente cadavérica ella, y en ese momento ambos quedan firmemente casados el uno con el otro. Un matrimonio que obviamente es inviable porque él está vivo y ella no, y Emily le llevará con ella al mundo de los muertos. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos una trama bastante compleja en el que Víctor tiene que regresar al mundo de los vivos para casarse con su prometida Victoria, pero al mismo tiempo no puede hacerlo porque está casado con literalmente un cadáver. Si no habéis visto a La novia cadáver, tenéis que ver La novia cadáver. De verdad, es que la historia, los personajes, de nuevo, la estética, la banda sonora, es que es una joya audiovisual en absolutamente todos los aspectos. Es una película que me he visto 800 veces, es una película que tiene un final que yo cada vez que lo veo de verdad que se me cae la lágrima porque es un final que no supero, y además me encanta que Tim Burton haga el mundo de los vivos gris, monótono, aburrido, soso, deprimente, y que luego el mundo de los muertos sea todo color, todo diversión, todo música, y es que no puedo decir nada malo de algo que haya hecho Tim Burton. Seguimos con Tim Burton porque os quiero recomendar La leyenda de Sleepy Hollow, que es otro peliculón. Ya sabéis que yo me leí hace relativamente poco, bueno, creo que fue el año pasado o el anterior, el libro en el que está basado esta película y me llevé una gran decepción porque la película es mucho más terrorífica, mucho más gótica, mucho más tétrica de lo que es el libro, porque el libro se centra en otras cosas y la película lo que hace es centrarse más en la parte sobrenatural de esta historia. Nos encontramos en un pueblecito llamado Sleepy Hollow, donde existe una leyenda de que hay un jinete sin
sin cabeza que se dedica a cabalgar por el pueblo por las noches cortándole la cabeza a la gente. Por lo que al pueblo llega Ichabod Crane con la intención de investigar si esto es cierto, si la leyenda existe, si realmente hay un jinete sin cabeza matando gente indiscriminadamente o si hay algo más allá detrás de todo eso. No os puedo contar mucho más de esta película porque seguramente la hayáis visto y si no la habéis visto la conocéis. Aparte de eso, la trama es básicamente esa, es una trama muy simple. Pero lo que me gusta de esta película, aparte de nuevamente su estética, como veis me obsesionan las estéticas, es que no da miedo. Es decir, es una película de terror paranormal, pero que no da miedo. Así que si os pasa como a mí, que os gustan ver películas de miedo, pero que sois un poco caguetas, esta es una película perfecta porque no hay ningún momento en el que haya sustos como tal, ni tampoco hay ningún momento que te ponga taquicárdico y te pare el corazón, porque aunque es sobrenatural, es bastante naif en ese sentido. Y ya la última película que os quiero recomendar, que también es de miedo, pero muy estilo El jinete sin cabeza, es decir, es de miedo, pero no da sustos, que es lo que a mí me gusta, es La mujer de negro, que también está basada en un libro con el mismo título escrito por Susan Hill. También me leí el libro y también he de decir que hay bastantes diferencias entre la película y el libro. Es cierto que la película es bastante fiel a la historia del libro, pero por ejemplo el final cambia y de hecho me pareció más satisfactorio el final de la película que el del libro. Aquí tenemos como protagonista a un notario al que le mandan a una mansión perdida en unas marismas que está prácticamente abandonada, con la amenaza de que o consigue poner en orden esa casa y venderla o le despiden de la notaría. Os estoy contando la trama de la película, ¿vale? Porque la trama del libro difiere un poco. Entonces el notario va allí a la casa y desde el primer momento, aparte de que la casa es tétrica de narices y está en un sitio prácticamente inaccesible, la casa ya desde el principio nos da unas vibras de como que ahí está pasando algo raro pero no sabemos muy bien qué es, y es que en la casa habita el fantasma de una mujer que perteneció a la familia que vivió allí y que esta mujer se suicidó por ciertas razones que tenemos que descubrir y que desde entonces su fantasma, su espíritu, está rondando por esta casa. Obviamente el protagonista no puede irse de allí porque, como acabo de comentar, si no vende la casa está despedido y obviamente necesita el trabajo, así que en esta película tratamos de averiguar quién es esta mujer que le llevó a esa situación, por qué su fantasma sigue anclado en la casa y qué fue un poco lo que pasó en la casa y cómo el notario puede ayudar al fantasma para que ese fantasma se largue de ahí y poder él vender la casa. De nuevo tenemos una película que, como he comentado, es de miedo pero realmente no da sustos. Es verdad que hay alguna escena así un poco en la que tú sabes que te van a dar un susto y estás ahí como con tensión, ¿no? De en qué momento va a pasar, pero nada, son como un par de escenas y el miedo está más bien en la atmósfera, en la casa, en lo que va sucediendo dentro de la casa, en esas noches lúgubres en las que está lloviendo, no hay luz eléctrica, tienes que ir con una vela para ver de dónde sale ese ruido. Además la casa está aislada por unas marismas, con lo cual no puedes salir en el momento en el que tú quieras, sino que tienes que quedarte ahí hasta que baje el agua. Más que de miedo, es una película de tensión, que te mantiene constantemente con esa tensión de qué es lo que está sucediendo en la casa, va a aparecer el fantasma, no va a aparecer, y aparte también tiene ese puntito de investigación mediante el cual pues tienes que averiguar cuál es la historia de esa mansión, por qué esa mujer se suicidó, por qué ha quedado anclada a ese sitio, y un poco general cuál es su historia y qué fue lo que ocurrió allí. Y nada, hasta aquí todas mis recomendaciones otoñales. Si tenéis alguna recomendación más, aparte de la que yo he hecho, sobre todo lo que viene siendo en videojuegos y películas o series, os agradecería si me lo dejarais en los comentarios, porque son un poco los apartados en los que estoy más pez y en los que necesito introducirme más de lleno en este mood otoñal halloweenense. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que he leído. Que os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.